Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas nuevamente con esta primera presentación del año 2025 de las prácticas profesionales supervisadas. Mi nombre es Nahuel Sensamizi, actualmente formo parte del equipo de gobierno de la facultad, soy el secretario de Asuntos Académicos y hoy nos acompaña Paula Álvarez Gergo, que es la profesora asociada de la PPSB y todo el equipo de cátedra. Antes de darle la palabra a Paula y a los demás y las demás docentes de la cátedra, me gustaría hacer una breve introducción sobre las condiciones, de cursado de la práctica profesional supervisada. En principio vuelvo a compartir la información sobre la que antes me consultaron. Ustedes al momento de tramitar la inscripción vía Ciu Guaraní tienen que inscribirse en el mismo día y mismo horario que por calendario académico está propuesta la inscripción a las asignaturas de sexto año. Allí se van a anotar a la cátedra A, B o C, no a las comisiones de trabajos prácticos como lo hacen habitualmente en cualquier otra asignatura. Eso como primer punto. Como segundo punto, van a tramitar la inscripción a las comisiones de supervisión de acuerdo a la práctica, a la cátedra, perdón, en la que se inscriban. Y tercero, me gustaría mencionar, porque es algo que se consulta recurrentemente, cuáles son las asignaturas que se requieren aprobadas y cuáles son las asignaturas que se requieren regularizadas para el cursado de la práctica profesional supervisada y hasta qué turno hay tiempo de poder aprobar estas asignaturas, ¿sí? Bueno, esta propuesta que voy a mencionar es una propuesta que se viene llevando adelante desde el año 2019 en cuanto a las asignaturas y es una propuesta que año a año vamos dialogando con las tres cátedras de la práctica profesional supervisada. En cuanto a las asignaturas aprobadas, comentarles que por supuesto hay una resolución que año a año se aprueba vía consejo directivo, que se aprueba con unanimidad, es decir, los 20 consejeros y consejeras votan la propuesta que se lleva adelante y las asignaturas que se requieren aprobadas son, por supuesto, todas las asignaturas de primero, segundo y tercer año. Luego de cuarto año, las asignaturas que se requieren aprobadas son psicoanálisis y psicopatología, evaluación y psicodiagnóstico, historia y epistemología de la psicología, psicopatología y neurofarmacología. Esas de cuarto año. Luego, organizaciones e instituciones A o B y psicología del lenguaje y del desarrollo se requieren como asignaturas regulares, es decir, las tienen que tener regularizadas. En lo que a quinto año refiere, la materia que se solicita aprobada es salud pública y salud mental, y luego de las cinco materias restantes, ¿no?, de quinto año, se requiere una más que queda a elección del o la estudiante y que esa asignatura, por supuesto, tiene que tener vinculación con la práctica, es decir, la cátedra que elijan cursar. No es una condición excluyente, pero sí es una condición importante. Entonces, en total, de quinto año, ustedes tienen que tener dos asignaturas aprobadas. Repito, una es salud pública y salud mental, y la otra es una, podríamos decirlo, electiva, de acuerdo a la cátedra la que ustedes elijan transitar el cursado. Las otras asignaturas de quinto año
serían las 4 restantes, son asignaturas que se requieren regularizadas. En cuanto al tiempo para aprobar las asignaturas que mencioné, que aclaro, esto está publicado en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Allí, el año pasado, cuando se aprobó por Consejo Directivo, se compartió este régimen de correlatividades que yo les acabo de mencionar, pero que siempre viene muy bien recordarlo. Y tienen tiempo para rendir estas asignaturas hasta el turno mayo 2025 inclusive. ¿Bien? Esto, digamos, a los fines de poder compartirles cuáles son los requisitos de cursado para este año, que insisto, son los requisitos que se han sostenido a lo largo de los últimos 6 años, incluido este. Creo que después el posicionamiento clínico, ético, político, la historia de las prácticas o de las anteriores residencias clínicas educativas, bueno, son cuestiones sobre las que se puede profundizar no solo en esta presentación, sino en el cursado mismo de la práctica profesional supervisada y de la cátedra que ustedes elijan cursar, ¿sí? Después, una aclaración más que me gustaría hacer, y luego le doy la palabra a Paula, es que nosotros desde Secretaría de Asuntos Académicos, en conjunto con las 3 PPS, con las 3 cátedras, venimos impulsando la posibilidad de generar convenios marcos o convenios específicos en distintas localidades, ¿no? Porque, bueno, sabemos que sobre todo luego de la pandemia, muchos y muchas de ustedes ya no residen en Rosario, entonces si algún estudiante, alguna estudiante tiene posibilidad de generar convenio con algún efector en una localidad determinada, tiene que contactarse con Secretaría Académica. El mail es academic, yo después lo voy a anotar en el chat, _medio psi @unr.edu.ar, y vamos barajando esa posibilidad. Hay ciertos requisitos para poder llevar adelante ese convenio. Digo, no se trata simplemente de existir la posibilidad y que la posibilidad se concrete. Digo, tiene que haber, por ejemplo, un psicólogo o psicóloga en el equipo, ¿no? Hay ciertas condiciones que si ustedes nos consultan se las vamos explicando en detalle. Pero quería compartirles que esa posibilidad la venimos gestando con más fuerza desde el año 2022-2023 a la fecha. Bueno, como dije antes, una vez finalizada, entre comillas, la exposición de los colegas y las colegas, vamos a estar despejando todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Ahora sí, Paula, te doy la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que es muy grato poder encontrarnos hoy con tanta gente. Hay bastante más gente de la que esperaba. Y bueno, la idea que tenemos para hoy es de poder intentar transmitir algunas cuestiones fundamentales que consideramos que tienen que ver con la identidad de nuestra cátedra, como para brindarles herramientas, ya que ustedes tienen que afrontar una elección, siendo que para el cursado de la práctica profesional supervisada tienen 3 cátedras para optar. Es difícil, digamos, en un encuentro, transmitir algo de lo que nos caracteriza, pero bueno, en ese sentido, nosotros tenemos armado y rearmado, y lo vamos modificando cada vez, un texto que traje para leer, que, bueno, con las cuestiones que en rasgos generales nos parecen nodales. Bueno, claro que la idea es que esto sea, digamos, algo dialogado, que cualquiera puede interrumpir y preguntar, eso no es inconveniente.
Bueno, la modalidad virtual nos fuerza a ser por ahí un poco más ordenados, eh, para que se dé la modalidad de conversación. Pero bueno, cualquier duda o pregunta, bienvenida. Bueno, para empezar vamos a presentarnos. Esta es la cátedra PPSB, está integrada por Mónica Araos, no la veo si está presente, Viviana Balbazón, Soledad Silvestrini, Walter Moto, Laura López Papucci y Gustavo Rigoni como jefes y jefas de trabajos prácticos. En todo caso, después, durante la charla, se irán presentando para que los puedan identificar. Los adscriptos son Sabrina Mereles y Bruno Crudeli. El profesor adjunto es Andrés McCovic y, bueno, yo, Paula Álvarez Verbo, que estoy en función de titular con el cargo de profesora adjunta. Como el nombre lo indica, esta materia alude a la inserción en un campo de prácticas como instancia formativa de la carrera de psicología. Desde la PPSB abordaremos la especificidad de las prácticas desde la clínica en el marco del psicoanálisis, apoyándonos en el tríptico ética, salud mental y derechos humanos. En ese sentido, esto que traía Nahuel respecto de las condiciones para poder cursar, que se plantea tener aprobadas 2 materias de quinto, y planteaba que una de ellas es optativa. Nosotros recomendamos que la materia de quinto que ustedes traigan rendida al optar por esta materia sea la clínica. Por supuesto que esto no es excluyente, pero bueno, nos parece algo importante a la hora de poner en juego las herramientas que puedan haber adquirido a partir del cursado y la aprobación de esa materia en particular. Bueno, consideramos que la clínica hace a la especificidad del quehacer de los profesionales PSI, independientemente del ámbito en que las prácticas se desplieguen, ya sea el educativo, el laboral, el jurídico, el institucional o el comunitario. Esta apuesta diverge de otras posiciones que plantean objetos específicos o hacen de distintas problemáticas saberes especializados. Desde nuestra cátedra, pensamos las prácticas como espacios de producción de saberes en donde las teorías constituyen cajas de herramientas. Ellas permiten problematizar aquello que desde las demandas sociales nos convoca. Y en ese sentido, encontramos que la práctica profesional misma se constituye en objeto de interrogación y de investigación. Las prácticas interpelan nuestra formación, más aún cuando las enmarcamos en las legalidades que las determinan, en permanente intercambio con otros saberes. Esta aclaración la hacemos porque a lo mejor, digamos, cuesta captar en un párrafo, digamos, tan resumido qué implica esto de considerar que para nosotros no hay especialidades, digamos, en las que nos podamos formar, sino que apuntamos a poner en juego las herramientas de la formación que nos da la carrera de psicología y particularmente las de psicoanálisis, para poder construir cada vez, en relación a cada problema, cada colectivo, cada institución, una práctica posible. En ese sentido es que no proponemos áreas, ¿no? Bueno, decía, las prácticas son productoras de experiencia en la medida en que las reflexiones encuentran interlocutores en compañeros, docentes, en las instituciones, en otras disciplinas. Valoramos el papel esencial de la alteridad para toda experiencia de conocimiento. La articulación entre la formación recibida durante la carrera y el quehacer profesional se produce en tanto los estudiantes puedan argumentar y dar razones respecto del ejercicio de la práctica en el marco del pregrado. Esto implicará, en cada caso, ir haciéndose una posición como practicantes. El hecho de que las prácticas estén situadas en el último tramo de la formación académica les permitirá revisar y apropiarse de los conocimientos trabajados en los años de cursado previos y ponerlos en relación directa con el campo de la salud mental y sus diversos problemas.
Si bien sabemos que toda producción de saber es social, este modo de construcción del saber, en tensión con la práctica en espacios institucionales, pone en relación directa a la facultad con los efectores y con las políticas públicas que lo sustentan. Nombramos como efectores las instituciones, las organizaciones en las cuales ustedes se van a insertar, ¿sí? Se trata de una posición ético-política, ya que la universidad, como bien público, está necesariamente comprometida en reconocer y responder a las demandas que provienen de la comunidad. Nuestra facultad prioriza como espacios de práctica el ámbito de lo público. Nuestra posición implica un verdadero entrecruzamiento entre la universidad y las políticas públicas. La construcción de nuevos marcos legales plantea en la actualidad la necesidad de un cambio cultural. Requiere transformaciones organizacionales, institucionales y de la formación en particular. Con esto nos referimos a la ley de salud mental, a la ley de identidad de género, por ejemplo, a la ley de interrupción voluntaria de embarazo, a las leyes de discapacidad. Digo, son distintos marcos regulatorios a los cuales debemos ajustarnos y pensar una formación adecuada para dar respuesta al espíritu de estas leyes, ¿no? Estos factores nos proponen repensar las prácticas que se enmarcan críticamente en las políticas públicas inclusivas y que tienen como eje central la defensa de los derechos humanos. Esta transformación progresiva implica un cambio en la manera de comprender el padecimiento humano. Nuestro compromiso como docentes está en articular el ejercicio de las prácticas con los requerimientos de los marcos legales, así como en sostener, junto a distintos actores, la discusión y el aporte permanente al conocimiento de las problemáticas que en una comunidad se presentan en relación con las condiciones de vida que promueven la salud. El ejercicio del pensamiento crítico, junto a una perspectiva histórica en torno a nuestras prácticas, permite una formación que excede a la aplicación de técnicas como la única respuesta a aquellas demandas cuya complejidad requiere de una construcción con otras disciplinas. Este modo de pensar nos compromete y responsabiliza a practicantes y a docentes. La clave para poder evaluar los saberes que se van construyendo se encuentra en la lectura a posteriori de sus efectos, lo que permite diseñar nuevas estrategias que orienten las prácticas. La oportunidad de realizar experiencias en espacios colectivos, pensadas desde equipos interdisciplinarios, permite producir una ruptura con la concepción de la práctica acotada al consultorio individual, a la lectura del caso. Concepción que se convierte en un obstáculo para visibilizar la complejidad de los problemas que abordan las instituciones. Desde esta perspectiva, pensamos los modos de intervención de manera interdisciplinaria, colectiva, intersectorial e interinstitucional. Se trata de la clínica ampliada, teniendo en cuenta los principios éticos y las incumbencias de nuestra profesión. El trabajo en las comisiones de trabajos prácticos constituye un dispositivo de supervisión. Es de fundamental importancia la coordinación y el acompañamiento docente. Apostamos a que estos espacios logren constituirse en parte de la práctica misma en la medida en que habiliten a interrogar las certezas institucionales, disciplinares, teóricas y subjetivas, que producen cierres por donde el discurso universitario empobrece las prácticas, transformándolas en una aplicación de la teoría. No se podría apostar a la producción de diálogo de saberes si el propio saber funciona como obstáculo. La supervisión de los docentes apunta a pensar los obstáculos, a trabajar la tensión entre los imaginarios puestos en juego y a analizar los detenimientos o dificultades que tienen lugar en la práctica. Implica el acompañamiento a partir de la apertura de un espacio de reflexión colectivo donde se propicia el intercambio de distintas experiencias.
Consideramos fundamental para la producción de la experiencia la función docente en la misma y los espacios de lectura e intercambio. En este proceso habrá varios movimientos: pensar las prácticas, insertarse en las instituciones para luego problematizar lo que surge a partir de la reflexión y la supervisión, considerando las condiciones posibles para una práctica clínica. Tenemos ejes temáticos y autores que van a funcionar como marco, que van a guiar durante el cursado, además del trabajo en cada espacio de trabajos prácticos con la problemática específica de las instituciones con las cuales se trabaja. Quería plantear, yendo un poco más a lo práctico, respecto de las condiciones de cursado. Esta materia requiere, tiempo para poder cursar, ya que, la condición de la asistencia a los efectores es del 90% y el 85% de asistencia a las clases de trabajo práctico. Contamos con un espacio que lo nombramos como de lectura e intercambio, que no lo planteamos como obligatorio porque, entendemos que puede haber dificultades horarias, digamos, para que todos puedan participar en el mismo momento, pero nos parece recomendable y fundamental que intenten participar porque ahí, digamos, propiciamos encuentros con personas que han sido claves en determinadas transformaciones respecto de las prácticas en salud mental, pivot en experiencias de Italia, de Brasil, en nuestro país, en Río Negro, en San Luis, y apuntamos más que digamos, al despliegue teórico, el poder charlar, intercambiar y construir desde las preguntas que tenemos, que nos surgen de los problemas actuales con los que se van encontrando en las instituciones, con estos actores. ¿Alguien quiere aportar? ¿En qué horarios están pensados dictarse? Los lunes a las 18, como esta presentación. Trabajamos mucho virtualmente. Este año, eso muchas veces motivado porque viene gente de afuera, digamos, que no puede estar en la ciudad. Este año hay una cuestión, digamos, de limitación en relación a las aulas híbridas, entonces estamos viendo, una de las propuestas ha sido hacerlo todo virtual los lunes a las 18, ya que no contamos con el aula híbrida, pero también podremos ver de hacer encuentros presenciales, todos presenciales o todos virtuales. Porque no sé si conocen, en el aula híbrida existía la posibilidad, que así trabajamos todo el año pasado, de que participen desde la facultad, desde la presencialidad y también conectándose desde sus casas, los que no podían llegar. No sé si quieren presentarse mis compañeros de la cátedra, comentar algo. Hola, buenas tardes. Aprovecho, me presento y digo algo sobre lo virtual y lo presencial. Mi nombre es Andrés Matkovich, yo soy docente adjunto actualmente en la cátedra. Obviamente que como cátedra luego de la pandemia ha tenido mucho impacto y ha impactado en la modalidad del cursado, y eso lo reconocemos y nos damos cuenta. Obviamente también somos conscientes de que los encuentros presenciales son muy diferentes a los encuentros virtuales, digamos, lo que se puede transmitir, retrabajar, supervisar, problematizar, es decir, lo que se puede dialectizar en definitiva, ¿no? Es muy diferente a los encuentros de este estilo. Sabemos que también estas formas acercan o hacen posible de que personas de que no están en Rosario, que no pueden en determinado momento, como fuere, puedan participar del modo virtual. Es algo que realmente problematizamos y problematizamos junto a ustedes también de qué manera se va a ir dando la modalidad del cursado, ¿no? Venimos viendo de que cada vez hay
más participación de modo virtual, digamos, y menos de la presencial. Y también, bueno, queremos como de alguna manera reconocer y ver si eso de alguna manera es una herramienta que nos permite, que nos acerca este tipo de intercambio, bueno, utilizarla, digamos. Y también priorizar los encuentros presenciales, sobre todo en lo que tiene que ver con las supervisiones. Hola, mi nombre es Walter Moto. Yo voy a trabajar fundamentalmente los prácticos de manera presencial. Creo que hay, bueno, algo que nos afectó durante la pandemia era la cosa virtual de las prácticas, y con lo que decía Paula y esta cuestión de que el saber funcione como obstáculo, me parece que lo presencial hace que justamente se rompa esto, ¿no? Uno va con determinados bagajes al campo, con determinada teoría que aprendió en determinados años en la facultad, y la práctica nos llena de interrogantes y hace que revisemos la teoría y volvemos, y así hay un ida y vuelta interesante, dialéctico, que todo el tiempo se enriquece, y eso no es sin la práctica, ¿no? De alguna manera enriquece todo el tiempo y nos saca de esta cosa congelada, ¿no?, de maestro ciruela, que a veces tenemos los psicólogos incluso en muchos efectores, ya no tanto, pero en otros años como que se chocaba mucho más con esto, y hay toda una cosa de enriquecimiento. Y por otro lado, las supervisiones son colectivas, y eso está bueno participar, porque si bien a lo largo del año se pueden empezar a despejar determinadas situaciones que pueden ser puntuales, con lo cual nosotros también barajamos varios horarios, a veces diferentes a los que figuran en la grilla, porque alguien nos llama y quiere supervisar tal cuestión y vemos de ver esta cuestión, pero en los horarios formales, cuando alguien está supervisando, bueno, todo el grupo puede aportar, hay un ida y vuelta ahí que es muy genuino y que es muy rico, muy enriquecedor. Bueno, Sí, nada. totalmente. Con respecto a lo que vos decías, Walter, y después voy a la pregunta que habían escrito en el chat. Esto que bueno, que aparece en este escrito, ¿no? De que pensamos a la producción de saber como algo que ocurre en un intercambio, digamos, como algo que es colectivo. A mí me parece que es fundamental. Y además, fundamental porque también entendemos que, bueno, el acercamiento al campo de problemas que cada uno va a tener en función de la institución con la que trabaje, va a ser acotado, pero es enormemente rico el poder escuchar a los compañeros que están en otros lugares, en otras instituciones, tal vez de otras áreas, algunas pueden ser de salud, otras del campo jurídico, otras de educación, otras de otras provincias que tienen otro marco legal, digamos, y otra política, supongamos en salud. Y entonces todo este intercambio lo que permite es que ustedes puedan llevarse, después del cursado, un panorama, digamos, respecto de lo que es el campo de la salud mental. Un panorama respecto de un abanico de prácticas posibles, que no es lo que podrían obtener atendiendo exclusivamente al efector y la práctica que se les proponga, ¿no? Y bueno, me parece que poder pensar lo más macro respecto del campo en el que nosotros intervenimos y producimos con la práctica institución y modificamos, es muy importante, porque, bueno, también permite imaginar escenarios posibles para el desarrollo después de la profesión de cada uno. Con respecto a las otras localidades, como decía Nahuel al comienzo, es posible armar convenios nuevos, pero también Secretaría Académica vino trabajando en los últimos años generando convenios que ya existen, ¿no es cierto, Nahuel? Para mí lo importante es consultar con Secretaría Académica para ver en cada localidad que se proponga qué convenio hay vigente, y en caso de no haber una institución con la que ya esté conveniada, se puede, el alumno si conoce o desde la facultad podemos buscar entre las instituciones que existen una posibilidad de trabajo. Como decía Nahuel, las condiciones en cada efector
ya sea nuevo, digamos que se genere un nuevo convenio con los que ya venimos trabajando históricamente, hay una condición fundamental y es que haya un psicólogo dispuesto a acompañarlos. Acompañarlos en el sentido de poner en juego un deseo de transmisión respecto de cuáles son las vicisitudes de su práctica en una institución determinada. Bueno, cumpliéndose este requisito, no hay inconveniente en poder trabajar. Lo que sí señalo es la jerarquización dentro de las instituciones existentes de las instituciones públicas. Para nosotros, digamos, este eje de poder pensar las políticas públicas, que es lo que da coherencia a prácticas enmarcadas en legalidades de nuestra comunidad, es muy importante. ¿Qué se diferencia por ahí de lo que es la oferta un poco más desregulada del ámbito privado? Como decíamos antes, consideramos, y hoy esto es una posición ético-política, que la universidad pública debe estar comprometida en la formación adecuada de los recursos humanos para trabajar en función de lo que requiere nuestro contexto local. Viviana, ¿querías hablar? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, Andrés se anticipó y explicó un poquito lo que yo quería desarrollar, en consonancia con lo que vos decías, Paula. Perdón, la presentamos. Viviana Balbazón. Viviana Balbazón, docente de la cátedra. Mi función, al igual que el profesor Moto, tiene que ver con el trabajo práctico, la supervisión. Yo quería contestarle un poquito, empezando a contestarle a Flavia Vergara, que sí hay convenio en San Nicolás con el Hospital San Felipe. Es una práctica muy, muy generosa, muy rica, pero no es el único lugar por fuera de Rosario en donde hay convenios con instituciones con las que ya venimos trabajando. Y es importante que tengan presente que hay una posibilidad de sostener un espacio de práctica en tanto se entrecrucen estas cuestiones, ¿no? O sea, un convenio de por medio, el espacio que sea público. No sé, Roldán, en este momento, ya van apareciendo las localidades, pero no es excluyente, digamos. O sea, sí, quizás si aparece. Vivi, pero sí, digo, sí, más allá de nombrar todas las localidades. Claro. La cuestión es, en la localidad que fuere, si hay instituciones que cumplan con estos requisitos, es posible. Es posible, claro. Ahí quería llegar, que la práctica es posible. Nada más y, bueno, presentarme y nada más que eso. Si contamos con alguna grilla de días y horarios de cada efector. Nosotros lo que publicamos es la grilla con los horarios de cursado de los trabajos prácticos. Como ya dijimos, el espacio de lectura e intercambio es los días lunes a las 18. Y después, bueno, hay distintos horarios por los que pueden optar en función de su conveniencia y sus necesidades para los trabajos prácticos. Cada docente de prácticos trabaja con distintas instituciones, cada uno, digamos, con una diversidad de instituciones. Entonces, una vez que estén incluidos en un práctico, es que van a poder, van a acceder a esta distribución de efector de acuerdo con los intereses, de acuerdo, digamos, con las posibilidades horarias que muchas veces son muy determinantes, porque ustedes tengan en cuenta que además del cursado, de los espacios de los prácticos y del espacio de los lunes, van a tener una carga horaria en el efector que puede ser de hasta 8 horas, ¿sí? Y esto a veces es difícil. Entonces, digo,
son muchas variables las que se van a ir conjugando, no se preocupen, es posible hasta que cada uno tenga un lugar en el cual realizar su práctica. Vos sabés, Pauli, que en relación a los horarios, también es cierto de que si bien hay horarios que son básicamente excluyentes, por ejemplo, no sé, hay determinadas instituciones que trabajan solamente de mañana o durante la semana, hay otras que trabajan exclusivamente en fines de semana, pero también hay otros espacios, por eso hablo de la singularidad del contacto con el efector, en donde se puede construir algo. Entonces, algo se puede ir trabajando y se puede ir articulando. Por ejemplo, a lo largo de todos estos años, con el Hospital Provincial, hemos construido distintos espacios y horarios de trabajo en función de lo que, digamos, se presentaba para trabajar. Esto es también importante que lo sepan. Sí, con respecto a las instituciones, yo no sé si, bueno, si esto genera pregunta, inquietud, podemos mencionar algunas de las instituciones con las que venimos trabajando. Preguntan, ¿cuántos días son por semana? Ahí se me fue en el efector. Sí, justo eso es lo que preguntaron. Yo quería sumar algo a lo que dijo Viviana, que me parece muy importante, porque recuerdo puntualmente la situación de un estudiante que cursó años atrás la PPSB con Andrés Markovich, si mal no recuerdo, que, retomando la pregunta de una estudiante que consulta por los horarios de los efectores y lo que traía Viviana, ¿no? De que, bueno, de acuerdo a esa situación en particular, quizás se pueden pensar alternativas muy viables. Y recuerdo que esta estudiante, por ejemplo, hizo la práctica en el Agudo Ávila y participó de las guardias los fines de semana. No sé si Andrés lo recordará. Son posibilidades que van surgiendo. Y trabajaba de 8 a 5. De Exacto. 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias, Andrés. Sí. Aparecen estas situaciones donde, bueno, nombro a Paula porque es la cabeza del equipo. Paula y equipo, digamos, pueden conversar con ustedes y ir viendo las posibilidades, ¿no? Bajo las cuales ustedes pueden llevar adelante el cursado si se presentan estas situaciones, ¿no? De trabajar, como decían en el chat, full time, siempre y cuando el efector también reúna, y perdón la redundancia de la palabra, las condiciones para poder albergar y alojar, digamos, a un practicante fuera del horario propuesto, ¿no? Pero me parece importante también plantear y dejar en claro cómo se predisponen a ese acompañamiento. De hecho, hay instituciones nuevas, digamos, con las que aún no hemos trabajado desde la cátedra, que bueno, yo tengo mucho interés porque me parecen prácticas muy importantes, sobre todo para pensar el eje de la desmanicomialización, que para nosotros es un eje fuerte para pensar en la adecuación de las prácticas a la ley de salud mental, bueno, que tiene muchas propuestas durante el fin de semana. Y esto es algo que en la medida en que los estudiantes lo requieran, vamos a avanzar, ¿no? Sí, si bien, digamos, hay muchas instituciones que tienen horarios más ajustados a el turno mañana, turno tarde, hay propuestas variables, incluso en la noche. Sí, Marcela. Sí, yo lo que no entiendo es algo en la dinámica de las PPS. Primero nos inscribimos según a cuál práctica hagamos, A, B o C. Y después de ahí se elige el efector que tiene que ver con esa PPS, o ustedes nos dicen, o nosotros tenemos que ir al efector. ¿Cómo es? En esta PPS, o sea, ustedes Sí. se inscriben mediante el CIU Guaraní a sexto año. A la PPS, sexto año, ¿no? Bueno. Sí. Ahí eligen una de las 3 cátedras. Bien.
en esta PPS, que es la B, ¿sí? Nosotros tenemos una ficha de inscripción en la que ustedes eligen el jefe de trabajos prácticos, el horario cursado del práctico. Una vez asignados al práctico, en ese espacio, encontrándose con el docente, es que se hace la distribución de los efectores. Perfecto, gracias. Porque no entendía para organizar por la cuestión de horarios más que nada. Claro. O sea, y esto justamente... es dinámico, digamos, que no es que es cerrado que un docente trabaja con determinado efector y no con otro. Esto es dinámico en función de las necesidades que plantean los alumnos. Muchas gracias, Paula. Perdón, había otras preguntas, pero no las llegué a leer. Yo las leo y Sol levantó la mano. Una pregunta es, buenas tardes, consulta, ¿cuál es la diferencia entre las 3 cátedras de la PPS? ¿En qué está basada? ¿Son distintos tipos de efectores con los que se trabaja? Bien. Y, Justamente. perdón, Paula, antes de responder, respondo la que sigue, que tiene que ver con los horarios de los prácticos. Sí, los horarios de los prácticos están publicados en horarios de cursado, sexto año, ya hay un botón de PPS. Si no llegasen a estar publicados aún, mañana los actualizamos. Pero te contamos con los horarios de comisiones de las 3 PPS, tanto A como B como C. Bueno, con respecto a los efectores y las distintas PPS y qué nos diferencia. Para empezar, bueno, la facultad, mediante los convenios que viene realizando, que ha realizado históricamente con los efectores que existen, digamos, garantiza para los cursantes de las 3 cátedras el acceso a instituciones que pueden brindar una buena formación. Las 3 cátedras trabajamos prácticamente con las mismas instituciones, digamos. Supongamos, hagamos el recorte por salud, ¿no? Por el área de salud, Secretaría de Salud, que tenemos la Secretaría de Salud Municipal o el Ministerio de Salud de la provincia. Los efectores en ambas jurisdicciones, digamos, se dividen según niveles, ¿no? Del primer nivel están los centros de salud. Las 3 cátedras tenemos centros de salud. Segundo nivel, hospitales generales. Las 3 cátedras tenemos hospitales generales. Tercer nivel sería alta complejidad. Las 3, en Rosario tenemos el ECA y el Hospital de Niños. Las 3 cátedras podemos acompañar prácticas en ellos. Y bueno, con la particularidad del campo de salud mental, no lo pongo en un tercer nivel, pero tenemos los monovalentes, o sea, los hospitales psiquiátricos. En esto, ninguna institución es exclusiva de una cátedra en particular. Incluso hay instituciones en las que cursan alumnos de nuestra cátedra y de alguna otra PPS, digamos, no hay inconveniente en eso. ¿Se entiende? La diferencia, yo creo que está en esto que, bueno, intentamos sintetizar en este escrito, pero que obviamente queda cortísimo. La diferencia está en cómo cada cátedra, digamos, conceptualiza la práctica, cómo la acompaña y cómo la conceptualiza. Nosotros creemos que a priori, digamos, determinada una práctica en particular, no necesariamente va a tener que ver con una experiencia clínica, ¿no? Si uno no cuenta con las herramientas que posibiliten hacer una lectura, conceptualizar los efectos de las intervenciones, y nosotros a eso lo hacemos desde el psicoanálisis, ¿sí? En esto, digamos, no quiero que haya confusión. Para nosotros, las herramientas conceptuales, teóricas con las que trabajamos son las que producen los hechos, ¿no? O sea, no se trata tanto del hecho en sí, de lo que acontezca en una práctica en particular como situación empírica, sino cómo producimos con eso una experiencia clínica. Esa es la mirada desde la PPSB, que bueno, mis compañeros podrán ampliar, digamos, uno piensa, vienen miles de ejemplos a la memoria, ¿no? Pero bueno, eso fundamentalmente. Y algo que yo señalaba al comienzo, que es una diferencia de posición
y que de hecho tiene que ver con nuestra historia, porque nosotros somos una cátedra que se constituye como paralela respecto de lo que existía antes como una única residencia clínica, antes del plan de estudio, del cambio del plan de estudio del año 2014. Hasta ese momento lo que existía era la residencia clínica. Nosotros en el año 2008, junto con un grupo de docentes, nos constituimos como cátedra paralela justamente porque sostenemos esta posición teórica, clínica, política, desde la cual consideramos que no se trata de especializarse en áreas, ¿sí? De construir estos objetos, digamos, recortados teóricamente, que de algún modo ontologizan y cercenan la complejidad de lo que se puede presentar y abordar en las distintas instituciones. No sé si esto resulta dificultoso de entender. Digamos, nosotros no vamos a plantear un área de infancia o un área jurídica, porque aunque ustedes estén cursando la práctica en una institución filiada, por ejemplo, en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, lo estoy diciendo mal, supongamos Justicia Penal Juvenil, ahí, de acuerdo a la práctica que se produzca o el recorte que se haga, se pueden estar trabajando variedad de cuestiones clínicas, ¿sí? No consideramos que porque la institución esté filiada en un área determinada, la clínica que se realice ahí va a consistir en algo específico, va a constituir un objeto específico, como esto, digamos, lo jurídico. Perdón, había preguntas ahí, no sé si me voy por las ramas. Yo sumo algo a esto. ¿Entiende algo de todo esto que dije o lo puedo decir de otra manera? No, se va entendiendo y va aclarando un montón el panorama, porque yo por ejemplo no tenía mucha información, así que va aclarando. Sí, claro, la idea de la presentación justamente es esta propuesta, digamos, que nos hace Secretaría Académica y agradecemos, es la de brindarles herramientas, por eso las preguntas son bienvenidas, para que se puedan orientar y bueno, esta es la primera, ¿no? Después viene, creo que la B y la A. No, nosotros somos la B. Mañana la C y pasado mañana la A. Y ahí ustedes escuchando las distintas propuestas podrán orientarse y preguntar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Soledad Silvestrini, otra docente de la cátedra. No, para sumar a esto que transmitías, Pau, que nosotros entendemos que no hay especialidad, no creemos que se trate de esto que decía ella, un objeto especializado, digamos, sino más bien lo específico en determinados campos, ¿no? Pero donde hay algo transversal a todos los campos que tiene que ver con lo clínico, con los derechos humanos, con una ética, ¿no? Y en este punto, retomo algunas de las cosas que venían transmitiendo. Hay una flexibilidad, por supuesto, entendemos que a esta altura de la carrera muchos de ustedes están trabajando, pero sí hacemos un llamado a la responsabilidad y al compromiso con los campos de práctica, con las instituciones a las que van a ir, que realmente son instituciones con una disponibilidad no solo horaria, sino en términos de brindar y transmitir experiencia de trabajo y construida hasta este tiempo, pero además una particularidad de las instituciones con las que trabajamos o hasta ahora venimos trabajando es que intentamos que puedan ser espacios cuidados para ustedes también en ese aprendizaje y que por lo general son instituciones que no solo reciben estudiantes y tienen están dispuestas a que alguien externo ingrese, sino que además están ávidas de escuchar lecturas de quien ingresa de afuera, ¿no? Hay algo de este lugar de estudiante, practicante, que les permite relanzar apuestas, repensar algunas lecturas, algunos espacios, ¿no? Por lo general,
Y para nosotros es importante que no solo se trate de ir a tomar de las instituciones, ¿no? Elementos para esa construcción de esa experiencia, y hago hincapié en esto de la construcción de experiencia, por eso la importancia del acompañamiento, sino también que la idea es poder también devolver algo a estas instituciones, ¿no? Porque por lo general, insisto, son instituciones que están muy permeables a este lugar extranjero, digamos, de los estudiantes. A lo mejor yo agregaría también, además de esto que destacabas vos, de que la especialización o la división en áreas, entendemos que por ahí va en contra de una formación más integral, digamos, y más general. Además de las instituciones de salud en los diferentes niveles, las prácticas son en instituciones que dependen a lo mejor del Poder Judicial o de otras áreas, digamos, de ejemplo de justicia penal juvenil o instituciones que dependen del Ministerio de Seguridad, como las cárceles, donde hay equipos de salud mental también. Lo que sí también es como una posición política de la cátedra es que las instituciones a donde realizan las prácticas y la práctica en sí como una devolución son del sector público o de la sociedad civil, es decir, hay también organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles a donde también se pueden hacer las prácticas, siempre y cuando haya un psicólogo o una psicóloga que los esté acompañando, digamos, eso muy brevemente, pero es una posición también que tenemos como cátedra, es decir, no hay ningún convenio, no nos interesa tener ningún convenio con empresas privadas, por ejemplo. Hay manos levantadas. Sí, profe, buenas tardes. Yo tenía una pregunta y es si existe la posibilidad de saber con antelación, si bien vos antes habías dicho que es una cuestión más dinámica, si se puede saber con antelación qué efectores trabaja cada docente, porque por ejemplo en mi caso me interesa el ámbito más penal. Entonces, a la hora de inscribirme a las comisiones, quizás sí existía la posibilidad de saber qué docente trabaja con ese efector. Claro, pero por ejemplo, ¿vos a qué te referís con el área penal? ¿Qué sería el área penal para vos? Claro, porque yo leí un docs que está en la página de la facultad que aparecía, creo que el centro juvenil, si no me equivoco, de acá de Rosario como un efector posible. ¿Puede ser? Centro juvenil, ¿será alguna institución de justicia penal juvenil a lo que te referís? Sí, me parece que sí, lo leí, bueno, ya hace un mes, pero me parece que es eso. Claro, pero vos fíjate que vos decís el área judicial, y a mí me genera esta pregunta de qué sería el área judicial, porque uno puede pensar que el área judicial podrá tener que ver con, por ejemplo, una formación en relación a peritajes, o podrá tener que ver con una formación en relación a gente en conflicto con la ley, o tendrá que ver, bueno, con un trabajo en relación a gente que está penalizada en una cárcel, cumpliendo una condena, digamos. Entiendo que vos hacés alusión a la ley, digamos, algo que tenga vinculación con la ley. Pero puede haber múltiples instituciones, según el recorte que uno haga, que pueda afiliar en ese campo, ¿se entiende? A mí me parece, y a lo mejor esto, digamos, un poco chocante, pero que justamente lo que desandamos en el transcurso del cursado de la materia es muchas veces este armado, digamos, un poco prejuicioso o un poco en espejo a este modo de nombrar instituciones que presupone alguna práctica específica, ¿sí? ¿Se entiende? Digo, lo que nosotros encontramos es que el hilo conductor que atraviesa la posibilidad de práctica en el área que sea, en el área gubernamental que sea, me refiero, o en la institución que sea, con la población de la que se trate, es la clínica, ¿sí? Sí, hay instituciones como, por ejemplo, las unidades penales, como las ofertas del área de justicia penal juvenil, digamos,
como la cátedra de Paidopsiquiatría en el campo jurídico. Digamos, acá tenemos, por ejemplo, 3 franjas etarias: niños, jóvenes y adultos mayores de edad. Pero bueno, con abordajes distintos, problemáticas diferentes. Sí, hay algo que yo quería decir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Laura López Papucci, soy docente también de la cátedra de los prácticos, y hay algo en lo que leía a Pauli en ese documento que ubicaba esto de interrogar las certezas, ¿no? Y el compromiso que tenemos como cátedra desde el inicio es esto. Digamos, obviamente que uno llega a hacer la práctica con algunas cuestiones, hay especificidades en las cuales vamos haciendo un camino en la formación, hay algún deseo, digamos, ahí que nos impulsa respecto a tener una lectura determinada sobre una temática que nos interpela. Digo, hay cuestiones previas con las que uno llega a hacer las prácticas. Esto que está abriendo Paula a mí me parece muy interesante porque da cuenta de una forma de trabajo que tenemos en la cátedra y que tiene que ver justamente con esto, con interrogar las certezas institucionales, las propias, las subjetivas, las teóricas, lo que llamamos a veces los vicios en la formación académica, ¿no? Digo, me parece que en este punto la idea es poder transmitir algo de esto, que el eje nuestro es la clínica, es la ética, son los derechos humanos, y que en ese sentido van a encontrar un espacio de práctica. Digo, siempre cuando empezamos tratamos de interpelar algo de esto, de qué sería la práctica y cuál es la posición del practicante. Y se trata de ir haciendo una experiencia, de poner en juego saberes previos, de poner en juego los deseos respecto de dónde quisiéramos hacer la práctica, en qué queremos formarnos, pero vamos abriendo. A mí me pareció re interesante esto que ocurrió recién, porque se trata de esto, de ir abriendo, de ir interpelando, de ir interrogando y de ir dándole cuerpo, fundamento y herramientas a aquello que a lo mejor viene como prefigurado. Porque bueno, de eso se trata de alguna manera. Perdón, yo entiendo que por ahí a preguntas concretas damos estas respuestas que parecieran ser volteras, digamos. Pero bueno, es un transmitir algo de... Ay, me acerco mal. En concreto preguntaban por un programa. Sí, junto con los horarios, digamos, que tiene la ficha de inscripción, en donde están los horarios de los prácticos, nosotros hemos subido algo que se llama plan de trabajo, que ustedes pueden leer, y también algo que se llama presentación de la PPSB, en donde tiene sintetizados los ejes, sin desarrollar los autores, las condiciones de cursado, algunos de los invitados que más sistemáticamente concurren a la cátedra, y una enumeración de instituciones con las que hemos venido trabajando, que no excluyen la posibilidad de estar trabajando con otras. Digo, si quieren material concreto para mirar. Profe, perdón que interrumpa. Sé que hay gente que levantó la mano antes que yo, pero la pregunta tiene que ver con lo que preguntó recién la compañera Sol, y me parece, no quiero que se pase el tema. A ver si me ayuda también a entender a mí. Me pareció como que Sol lo que más quería preguntar era esta cuestión de que si cada práctico que uno elige trabaja con ciertos efectores, o sea, si cada docente de un práctico, al inscribirte en un cierto práctico, eso va a hacer que vos puedas elegir entre ciertos efectores. Mi pregunta por ahí que tiene que ver para lo que preguntó Sol, que tampoco me queda muy claro la respuesta. Digo, todos los docentes, con cualquiera que uno se anote en el práctico, tienen acceso a cualquiera de estos efectores que ustedes nombren. O sea, no hay un docente asociado a que si yo me anoto con este docente, va a trabajar exclusivamente con lo penal, sino que, por lo que entiendo, cualquiera de los docentes que nos inscribamos nos permite acceder a cualquiera de estas instituciones que ustedes nombran. No sé si Sol... No es tan así. Perdón que me meta, pero a lo mejor tenía que ver con eso, que yo no lo había entendido bien.
¿Entienden? No, cada docente tiene una historia de trabajo. Me hace mucho que ¿se escucha? Ahora sí. Ahora sí se cada escucha. docente tiene, digamos, una tradición de trabajo con determinados efectores. Eso no es excluyente en relación a poder incluir otros efectores o en relación a propiciar algún movimiento de una comisión a otra por el interés que cada uno plantee sobre un efector, ¿sí? Pero bueno, a mí me parece que algo que es importante que ustedes estén dispuestos a hacer es a conocer, a escuchar las propuestas de los distintos lugares, porque por ahí, digamos, vienen con alguna idea respecto de un interés, pero que se formó sin conocer otras propuestas posibles. Entonces, digamos, como para poder ir abiertos a conocer qué propuestas hay que a lo mejor amplían el interés. Perfecto, gracias. Profe, ¿cómo le va? Yo quería saber, que lo dijeron pero no me quedó tan claro, la semana que viene nos tendríamos que anotar a la A, B o C. En el caso que elijamos la B, ¿cuándo nos anotaríamos y por dónde a los prácticos? Sí, la ficha la llenan en papel, ¿sí? La ficha se baja y se llena en papel. Y nosotros luego acordaremos una fecha en la que nos vamos a encontrar para recibir la ficha. Quien no pueda acercarse presencialmente la puede enviar por mail, a mi mail. No sé si, Nahuel, lo podés pasar o cómo hacemos. Vos luego envíame cuál es el correo que vos estás utilizando y lo subimos a la página con la fecha de recepción de la ficha. Así quienes están interesados e interesadas pueden acceder a esa información. Sí, en la ficha les proponemos sugerir 3 opciones de cursado. Y bueno, y también ahí les pedimos que nos digan los horarios disponibles que tienen. En esto les proponemos que sean los más exhaustivos posibles para poder pensar los efectores que se ajusten a las posibilidades horarias de cada uno. Sí. Muchas gracias. Ahí les envié un link con la presentación de la cátedra del año pasado, donde hay algunos ejes, los invitados, y hay un listado de las instituciones con las que venimos trabajando, que como dijimos antes, no quiere decir que esté cerrado ese listado, se pueden hacer nuevos convenios con más instituciones. También invitamos a una alumna que cursó el año pasado a comentar su experiencia que tiene que ver con el ámbito un poco que están comentando, que a lo mejor estaría bueno si puede ella contarles un poco de cómo fue su experiencia durante el año pasado. No sé qué les parece al resto de la cátedra. Estaría bueno. Camila Orso, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía el profe Andrés, yo realicé mis prácticas durante el año pasado en la PPSB y bueno, justamente comentaba lo del ámbito porque las realicé en el complejo penitenciario Rosario. No sé si saben, se encuentra la subunidad 2 o Instituto de Detención de Mujeres y la subunidad 3 o Instituto de Detención de Varones. Pero bueno, a mí un poco lo que más me interesaba poder transmitir es que justamente en sintonía con lo que se viene charlando en la presentación, más allá de la institución en la que uno realice las prácticas, creo que en lo personal a mí fue una experiencia que me llevó justamente a interpelar mi formación como practicante y también como futura profesional. Y justamente en sintonía con esto, un poco con, si bien uno en la carrera hay materias que tienen la parte práctica, pero no con este espacio de supervisión con el que cuenta la PPSB,
Y bueno, justamente eso, de poder llevar los conceptos del psicoanálisis que uno ha ido trabajando durante lo largo de la carrera y de nuestra trayectoria como estudiantes, poder llevarlos a la práctica y fundamentalmente remarcar este espacio de supervisión que serían los prácticos que permiten repensar esos conceptos en la práctica y siempre fomentando justamente el pensamiento crítico y nuestra posición como estudiantes, practicantes y como futuros profesionales. Me parece que, por lo menos en mi experiencia, eso fue lo enriquecedor de la práctica al margen de la institución en la que uno se encuentre y lo que vaya viviendo de lo particular de esa institución. Bueno, y también obviamente me parece importante algo más remarcar que, como decía la profe anteriormente, se trabaja de diferentes autores y fundamentalmente desde Ulloa, y bueno, poder pensar el psicoanálisis también desde autores psicoanalistas contemporáneos, creo que es muy enriquecedor para nuestra formación. Bueno, gracias Camila. Pensaba que si quieren le pueden plantear alguna pregunta concreta a Camila que tiene fresca su experiencia. Sí, yo te quería preguntar, ¿en qué sentís que te modificó tu trabajo por el efector? ¿Cómo llegaste y cómo saliste? Sí, no, creo que... no te modificó. No, sí, totalmente. Creo que es una experiencia, como decía, que por lo menos a mí me dejó ciertas marcas. Y bueno, y fundamentalmente preguntarme desde qué posición el día de mañana voy a trabajar como profesional, hacer hincapié fundamentalmente en los derechos humanos y en el ámbito público. Y esta cuestión tampoco de no pensar la clínica únicamente en el consultorio, sino también de poder pensar la clínica ampliada en los diferentes lugares que a uno le toque desempeñarse. Gracias. Sí, lo que decís tiene que ver con pensar en abrir posibilidades para pensar la práctica, ¿sí? Más que quedar centrada en lo que es la práctica en la cárcel, después de este cursado. Ahí decían que no queda claro cómo es el tema de los prácticos, no entiendo bien la pregunta. A ver, pues si querés aporto un poquito. El práctico es un espacio en donde se pone en juego algo del orden de la palabra y de la práctica y de lo que va surgiendo a través de lo que vamos leyendo, lo que nos invita el tránsito por el efector a resignificar y a pensar. Eso por un lado, un espacio de reflexión, de análisis colectivo, un grupo en donde nos enriquecemos todos con determinadas preguntas que van surgiendo. Pero también, María Laura, y a todos les digo, nosotros, retomo algo que decía el profesor Moto, tomamos espacios de supervisión que está muy ligado específicamente con cada uno de ustedes en su trayecto por el efector, por su práctica. Entonces se nos van ocurriendo preguntas singularísimas que tienen que ver con eso que a ustedes los está atravesando, con lo que las preguntas que les generan. Entonces el práctico es eso. Disculpen, yo me adhiero a Pablo y parece que es casi repetitivo, pero es poner en práctica, ¿no? Es esto de ponernos al servicio de todo lo que nos va promoviendo este momento de formación. Hay alguien más que pidió la palabra, me parece.
Sí, yo quería decir algo para sintetizar, digamos, en pasos concretos. Anotarse a las PPS, elegir la PPS en la que quieren cursar, en el caso de que sea la B, bajar la ficha, plantear las comisiones en las que podrían cursar y los horarios libres disponibles y encontrarnos un día. El día en que nos encontremos, entregan las fichas, después nosotros publicamos en qué comisión, el armado de las comisiones, y se encuentran con el jefe de trabajos prácticos. Una vez que se encuentran con el jefe de trabajos prácticos, presenta cada uno un pool de instituciones, va transmitiendo de qué se trata en cada una, se va viendo si hay compatibilidad horaria, compatibilidad de intereses, se dan una serie de movimientos que pueden cambiarse de comisión, que pueden, ¿sí? Y después van a ser recibidos en la institución con el psicólogo que va a estar a cargo de acompañarlos durante la práctica. Eso sería en concreto. Y sumo algo, Paula, que consultaron hace un rato, en la página de la facultad, específicamente en lo que es PPS, están cargados los convenios que se hicieron en otras localidades. Esta semana vamos a estar cargando el listado completo de convenios, pero nos interesaba sobre todo que se conozca el listado referido a otras localidades por lo que contaba al comienzo de la actividad. Por ser cada vez más grande la demanda o los pedidos de estudiantes que solicitan generar convenios en otras localidades e inclusive en otras provincias, como Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Bueno, a mí me parece que por ahí vendría bien, no sé qué opinan, por las preguntas que vienen surgiendo, enumerar alguna de las instituciones. Me parece que esto despierta bastante inquietud. ¿Están de acuerdo? Dale, Pau. Sí, Bueno. y una cosita yo quería aclarar, que no sé si está claro o se da por supuesto, que es los efectores de afuera de la ciudad, que tienen que tener un responsable, ¿no? Que ese responsable tenga comunicación con el docente en el cual se inscribió la alumna, ¿se entiende? No sé si semanalmente, o mensualmente, o se buscará la dinámica, pero que no quede una cosa, bueno, yo la hago allá y no aparezco más. No, claro. Porque he oído casos así, ¿no? Tener una referencia unida y vuelta con esto aclararle al responsable de ese lugar también, si ustedes averiguan por algún convenio o alguna posibilidad. Porque ha habido problemas en esas situaciones años anteriores. Nada, eso era. Bueno, menciono rápidamente algunas instituciones, como venimos diciendo, esto no es excluyente, pero para que tengan un panorama, y bueno, y vemos cómo seguimos. Por ejemplo, Club 13, que es un dispositivo sustitutivo del Centro de Salud Provincial número 13. Equipo de acompañamiento para la reintegración social, EARS, en la subunidad 2, unidad penal número 5, Complejo Penitenciario Rosario, del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe, Ministerio de Seguridad. Centro de Asistencia a Niños, Niñas, Adolescentes y Familias, Cátedra Clínica en el Campo Jurídico, Paidopsiquiatría, Facultad de Medicina, UNR. Centro Educativo Terapéutico El Trampolín. Defensoría de Niños y Niñas de la Provincia de Santa Fe. Colonia Psiquiátrica de Oliveros, Dirección Provincial de Salud Mental, Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Museo de la Memoria, Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila, Dirección de Salud Mental, Ministerio de Salud de la Provincia. Policlínico PAMI 2, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Programa Municipal VIH-Sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales, Secretaría de Salud Municipalidad de Rosario. Club 20 Amigos, Hospital Intersonal de Agudo San Felipe de San Nicolás. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. DISER, Dispositivo de Soporte Estratégico Regional, Dirección Provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.
Centro de Salud Laureano Maradona, Dirección de Atención Primaria, Secretaría de Salud Pública Municipal. Hospital Geriátrico Provincial, Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Hospital Juan Bautista Alberdi, Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Equipos técnicos interdisciplinarios de niñez, adolescencia y familia, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, Secretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Programa de Libertad Asistida de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Asociación Civil, Biblioteca Pocho Leprati, Centro Educativo Terapéutico Fordá, Hospital de Niños Víctor J. Vilela, de la Secretaría de Salud Pública Municipal, Hospital Provincial, Sala de Pediatría, del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, Centros de Salud de Atención Primaria de toda la red municipal y provincial, los Centros Cuidar, de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rosario, Pomelo en el Patio, otro dispositivo de la Dirección Provincial de Salud Mental, Ministerio de la Provincia de Santa Fe, bueno, y lo posible en relación a otras localidades. Pau, sumo ahí que el año pasado no pudimos trabajar. Si alguien es de Villa Gobernador Galvez, también la Secretaría de Salud de Villa Gobernador Galvez, algunos dispositivos grupales, bueno, que ya vienen funcionando. Uh-huh. Sí, pienso que es como re dinámico y flexible. En el 2020 tuvimos que reformular todo esto, pandemia mediante, y algunas prácticas eran virtuales, digamos, participar en equipos de modos virtuales, o buscamos el modo de que se pueda trasladar algo de la práctica a ese nuevo escenario, ¿no? Y recuerdo hace muchos años que un alumno mío con tiempo organizamos y hizo su práctica en Italia, en Trieste, digamos, pero obviamente sabía que iba a viajar, pudimos armar un convenio con tiempo y todo eso. Es decir, es factible. Si ustedes conocen algún lugar, les interesa algún lugar de su localidad o de Rosario, alrededores, porque también es muy dinámico, porque obviamente hay nuevas instituciones, hay también asociaciones civiles, movimientos sociales a los que también podemos pensar una práctica. Obviamente implica repensar la formación, porque entendemos que en nuestra formación hay muchos elementos, pero bueno, también hay una formación hegemónica que está dirigida hacia otro ámbito, se quiere, quizá. Entonces, bueno, sabemos que introducirnos en estos ámbitos, sobre todo en lo público, que está arrasado y en la actualidad doblemente arrasado, implica, bueno, introducirnos en un lugar obviamente poco neutral, que implica un montón de tensiones que hay que pensar, digamos. Y son algunas de las coordenadas que obviamente sabemos que van a aparecer a medida que la PPS se desarrolla en contacto directo con la realidad y con lo que va sucediendo, que ustedes lo saben, es muy cambiante en la actualidad. Por eso digo, un eje fundamental, como decía Soledad, es el acompañamiento que podemos hacer, el acompañamiento que la cátedra y la facultad hace, digamos, en esta aproximación a la práctica. Algo que, perdón, nada que ver, pero que no lo dijimos y que es parte de las formalidades. Esta PPS, las 3 PPS, es una materia promocional, ¿sí? Es una materia que no es posible rendir libre. Hay 2 instancias posibles para rendir, que rendir tiene que ver con haber realizado en 2 instancias un trabajo escrito, con una primera entrega a mitad de año y otra a fin de año, haberlo aprobado y después presentar el trabajo en un coloquio. Esto puede ser a fin de año, a fin del año del cursado, o en las mesas de febrero o marzo del año siguiente. Y es hasta ahí, porque después cierra el año académico. Y si la materia no se aprobó pasando por la instancia del coloquio, la regularidad se pierde. Habría que recursarla, digamos. No es una materia que se pueda rendir libre, ni la regularidad dura de un año a otro. En esto, las 3 PPS estamos en la misma condición. ¿No, Nahuel? Así es, sí. Fundamental lo que recién mencionó Paula, sobre todo para que no
no se preste, a confusiones y se suponga que se puede acceder a la regularidad, ¿no? O como se dice muchas veces, se puede guardar la regularidad. Por eso existe la instancia de coloquio únicamente, porque justamente es una asignatura dentro del plan de estudios que tiene acceso a la promoción con coloquio. Yo quería agregar, porque escuchando sobre todo a las y los alumnos, y yo los invito a que se puedan despojar un poquito de ciertos esquemas que ofrece la cultura para poder hacer una práctica posible y no tratar de encajar todo en un compartimento estanco. Cada práctica es singularísima. Yo recuerdo, quería compartir este pequeño fragmento de una práctica. Una alumna ingresó a trabajar en un efector muy complejo, que no era de Rosario, y realmente estaba muy tomada por las distintas vertientes y las distintas preguntas que llegaban de distintos lugares, que en un momento la pregunta era, no, ¿cómo pensar esto? ¿Qué pienso primero? Como si hubiera un orden para pensar, ¿no? Lo que ofrecía la práctica. Esta alumna no solo pudo hacer su práctica de una manera maravillosa, sino que a su vez pudo presentar un proyecto de trabajo con las mujeres de cierto barrio, de una localidad cercana, y dejando su huella, digamos, ¿no? Y ahora esta alumna está trabajando en esta propuesta que presentó y que surgió de su propia práctica. Digo, no nos encorsetemos tanto en los compartimentos estancos, dejémonos, vayamos transitando la práctica y veamos qué es lo que nos interroga, qué es lo que nos ofrece, qué es lo que nos pregunta, qué es lo que nos convoca y por dónde podemos, qué podemos hacer con esto o alguna cosa, o qué podemos escuchar en esto que se presenta a decir, ¿no? Sí, está buena la propuesta, pero bueno, yo quería subrayar que justamente tenemos tiempo, ¿no? Eso es lo que se va desandando a lo largo del año y a partir del trabajo, ¿no? El intercambio. Y bueno, la deconstrucción que necesariamente implica que una práctica se torne experiencia, ¿no? Que nos conmueva en algún punto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería agregar una cosita. Mi nombre es Sabrina Mereles, soy adscripta de la cátedra. Y todo esto que fue surgiendo me hacía pensar mucho en una experiencia que se llevó a cabo en 2023, que acompañamos con Andrés a un grupo de alumnas que realizaba su práctica en la Biblioteca Popular Pocho Leprati. Y fue un poco eso, ¿no? Acompañar a pensarse y a pensar qué hace un psicólogo en una biblioteca popular. Y fue un poco eso, ¿no? La experiencia en sí que acompañamos, ¿no? El desarmar algunos prejuicios, algunas cuestiones que se traen y poder, bueno, ir articulando entre conceptos y las demandas que surgen actuales con los distintos autores que vemos y cómo también en este ida y vuelta se filtran cuestiones de ideales, expectativas y prejuicios. Entonces eso también es lo que se trabaja en las supervisiones, ¿no? A mí me parece muy importante este acompañamiento y este recorrido entre la escritura, la lectura y la propia experiencia. Es importante señalar. También, ¿no? Como
en una biblioteca hay muchas posibilidades horarias y hay un abanico enorme de dispositivos, entonces también fue como habilitarse a hacer la experiencia así, donde también transcurren y pasan cuestiones como en cualquier otro sector, ¿no? Y que eso también nos permite pensar una clínica así. Así que bueno, para sumar algo. Bueno, gracias Sabrina. Ya se está retirando mucha gente. Sí, no sé si algún docente, alguna docente más quiere agregar algo, si quedó alguna pregunta. Estamos 5 minutos más y podemos ir finalizando. Solo quiero acá públicamente agradecerle a Camila por habernos transmitido su experiencia. Resaltar esto, que si ella no habló de lo específico, digamos, de la práctica y las articulaciones teóricas y lecturas clínicas que ha hecho, no es porque justamente no las haya hecho, de hecho ya probó y está haciendo una extensión de su práctica, sino que tiene que ver con que hay algo que queda claro en lo que ella transmite, que es que no hay manera de no salir conmovido en la construcción de una experiencia y de una práctica, ¿no? Entonces, hacia ahí apuntamos a esto que es inevitable si nos pensamos desde el psicoanálisis en estos campos de práctica. Bueno, muchas gracias, Paula, Andrés y todo el equipo de la cátedra de PPSB. Gracias a todos y todas las que estuvieron presentes. Andrés, sí, vos querías agregar algo. No, está bien, solo quería saludar y agradecer. Quería reaccionar. Y bueno, toda la información que han compartido Paula y el equipo, si resta subir algo, lo vamos a estar subiendo en el transcurso de esta semana para que ustedes accedan a esa información, es fundamental, y puedan anotarse ya a partir de la semana que viene a una de las 3 cátedras de PPS, así que muchas gracias. Bueno, yo agrego que transmito, después te paso el mail al que pueden escribir cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la podemos responder también desde ahí. Excelente. Bueno, buena semana y estamos encontrándonos. Hasta luego. Igualmente, gracias a todos. Gracias. Que anden bien. Ahora, Chao, hasta luego. Gracias. Chao, gracias.